¿Te has sentido atrapado por decisiones que toman tus hijos adultos, como si su bienestar dependiera completamente de ti, incluso cuando ya no son niños? En Efesios 6:4 la Escritura nos recuerda: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Este versículo no solo habla de la crianza, sino que también delimita una responsabilidad: criar, no cargar eternamente. Hoy exploraremos cómo el amor de un padre o una madre no debe convertirse en una cadena. Te mostraremos cómo establecer límites sanos sin perder la compasión, reconociendo que Dios nunca quiso que fueras rehén de las decisiones de tus hijos adultos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde que sostuviste a tu hijo por primera vez en tus brazos, algo en ti cambió para siempre. Ese instante se selló en tu corazón como una promesa silenciosa: protegerlo, cuidarlo, darle lo mejor, y durante años lo hiciste. Fuiste abrigo, refugio, guía, consuelo. Lloraste en secreto por sus errores y te desvelaste por sus sueños. Pero ahora que es adulto, ¿por qué sientes que sigues atrapado en la misma dinámica? ¿Por qué en lugar de experimentar descanso tu alma vive inquieta? Muchos padres cargan con una angustia invisible el peso emocional de hijos adultos que ya no deberían depender, pero que insisten en sostenerse de ti como si no hubieran crecido. En nombre del amor se perpetúan ciclos de codependencia que no solo desgastan el cuerpo, sino que drenan el alma. Pero Dios jamás te llamó a ser prisionero del rol que un día desempeñaste con entrega. Él te llamó a libertad. En Gálatas 5:1 leemos: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Este versículo, muchas veces aplicado a la libertad del pecado, también nos habla de otras formas de esclavitud más sutiles, como el emocionalismo disfrazado de amor. Cuando el amor a nuestros hijos se convierte en temor de decepcionarlos, en ansiedad por sus decisiones o en una constante necesidad de intervenir, entonces ya no estamos actuando desde el amor que viene de Dios, sino desde una versión distorsionada que no edifica ni libera. Hay padres que siguen resolviendo las finanzas de hijos que ya tienen edad para trabajar, que callan ante faltas graves por miedo a perder su amor, o que viven renunciando a su bienestar personal para sostener decisiones irresponsables. Todo esto, aunque parezca noble, es una forma de esclavitud que el enemigo ha disfrazado con el lenguaje del sacrificio. Cuando el hijo pródigo se marchó de casa, el padre no salió corriendo tras él, no mandó criados a buscarlo, ni se desesperó tratando de impedir su partida. Lucas 15, 12, 13 dice: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame para la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Este padre entendía algo que muchos aún no han comprendido: que llega un punto en el que amar también implica dejar ir. Su amor era real, profundo y constante, pero no era una cadena. No necesitaba tenerlo cerca para seguir amándolo. El amor maduro sabe cuándo soltar. El amor que viene de Dios no se aferra con miedo, sino que confía incluso cuando ve alejarse al que ama. Pero hoy hay padres y madres que viven en una constante persecución emocional, llamando todos los días, resolviendo cada conflicto, buscando ser indispensables para hijos que ya deberían estar construyendo sus propias decisiones con responsabilidad. Y lo más trágico no es solo el desgaste personal que esto produce, sino la pérdida del propósito. Muchos padres dejaron
de vivir, dejaron de cuidarse, dejaron de soñar, dejaron incluso de crecer espiritualmente porque su vida gira alrededor de un hijo adulto que nunca madura, que no se responsabiliza, que exige y manipula. Y lo hacen convencidos de que es su deber, sin darse cuenta de que están atrapados en una prisión que Dios nunca diseñó. En Marcos 10:45 Jesús dijo: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él se dio por amor, sí, pero se dio una vez y lo hizo con propósito. No vivió esclavizado a las decisiones de otros. Jesús nunca permitió que la necesidad de la multitud anulara su comunión con el Padre. Cuando era momento de orar, se apartaba. Cuando era momento de hablar verdad, lo hacía. Cuando era momento de decir no, lo decía, incluso con sus discípulos. Eso es amor verdadero. Dar, pero también poner límite. Servir, pero no permitir abuso. Muchos padres han confundido entrega con sumisión emocional. Han olvidado que sus hijos también fueron llamados a responder ante Dios por su vida. En Romanos 14:12 dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Tus hijos no serán juzgados por lo que tú hiciste por ellos, sino por lo que ellos hicieron con lo que tú les diste. Tú cumpliste tu papel al crearlos, al formarlos, al sembrar principios, pero cuando se convierten en adultos tu rol cambia. Ya no eres proveedor absoluto ni salvavidas permanente, ahora eres consejero, ejemplo, intercesor, pero no esclavo emocional, no banco sin fondo, no rehén afectivo. Y si ellos no asumen esa responsabilidad, no es porque fallaste, sino porque ellos están rechazando el proceso que Dios quiere llevar con ellos. Interferir en ese proceso solo alarga su inmadurez y retrasa su crecimiento espiritual. La historia de Elí y sus hijos en 1 Samuel 2 es un ejemplo doloroso de esto. Elí fue un sacerdote fiel en muchas áreas, pero cometió un error fatal. No corrigió con firmeza a sus hijos adultos cuando pecaban. El texto dice: y el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 1 Samuel 2:17. Aunque Elí los reprendió, lo hizo de forma superficial, sin poner consecuencias. El resultado fue devastador. Dios trajo juicio no solo sobre los hijos, sino sobre toda la casa de Elí. ¿Por qué? Porque cuando tú toleras lo que Dios aborrece, te haces parte de ese pecado. Cuando el amor a tus hijos es más fuerte que tu obediencia a Dios, estás en terreno peligroso. No se trata de amar menos, sino de amar mejor. Amar como Dios ama, con gracia, con verdad, con firmeza. Hay padres que hoy están viviendo enfermedades físicas porque llevan años cargando con culpas que no les pertenecen. Otros han envejecido antes de tiempo por la constante tensión emocional de hijos adultos que nunca maduran. Algunos han dejado de servir a Dios por completo porque sienten que ya no tienen fuerzas. Y todo esto ocurre en silencio. Nadie lo ve, nadie lo entiende, porque culturalmente hemos exaltado a padres que se sacrifican por sus hijos sin preguntarnos si ese sacrificio es saludable, bíblico o incluso aprobado por Dios. Pero hay una verdad que necesitas escuchar hoy. Dios también quiere sanarte a ti. Dios también quiere restaurarte a ti. Él ve tu esfuerzo, tu entrega, tu dolor, pero también ve tu agotamiento. Y Él no te creó para vivir así. En Mateo 11:28 Jesús hace un llamado que hoy es más pertinente que nunca. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso no es solo físico, es emocional, espiritual, profundo.
Es el descanso de quien suelta el control, de quien deja de cargar culpas ajenas, de quien reconoce que ha hecho lo mejor que pudo y ahora le entrega a Dios lo que ya no puede manejar. Tus hijos adultos ya no son tu misión primaria. Tú sigues siendo importante en sus vidas, pero no puedes vivir a través de ellas. Tienes un llamado, una vida, una identidad que va más allá de tu rol como padre o madre. Y cuando recuperas esa verdad, también empiezas a recuperar tu libertad. Es necesario hacer un alto, evaluar con honestidad, preguntarte, ¿qué parte de mi vida estoy sacrificando por miedo a dejar de ser necesario para mis hijos? ¿Qué decisiones estoy tomando por temor a que me dejen de hablar, a que me juzguen o a que me señalen como egoísta? ¿Cuántas veces he dicho sí, cuando en mi corazón sé que debía decir no? Porque cuando el amor se convierte en una obligación sin descanso, deja de ser amor y se convierte en carga. Y Jesús vino a liberarnos de toda carga que no proviene de Él. Tal vez has sido padre o madre soltero y eso te ha hecho sentir que todo depende de ti. Tal vez creciste en una familia donde nunca te valoraron y ahora buscas ese reconocimiento a través del cuidado extremo de tus hijos. Tal vez tienes miedo de que tus hijos sufran lo que tú sufriste, pero Dios quiere sanar también esas heridas profundas. Él no solo es el Dios de tus hijos, también es tu Dios. Él no solo tiene un plan para ellos, también tiene uno para ti. Y ese plan no incluye vivir con miedo, ansiedad o culpa por decisiones que no te corresponden. Hoy es el momento de comenzar un nuevo camino. Uno donde sigas amando, pero sin perderte. Uno donde puedas ayudar, pero desde la sabiduría. Uno donde tus oraciones sean más fuertes que tus acciones, porque entiendes que Dios puede hacer lo que tú ya no puedes. Uno donde recuerdes que el mismo Dios que te sostuvo a ti también sabrá tratar con tus hijos. Y en ese camino no estás solo. Dios está contigo. Él te fortalece, te consuela, te guía. Y Él será fiel para restaurar lo que el cansancio emocional ha robado. Porque cuando dejas de ser rehén, comienzas a ser libre. Y cuando eres libre, puedes volver a amar desde un lugar sano. Puedes volver a servir. Puedes volver a soñar. Puedes volver a vivir. Hay una verdad que muchos padres necesitan escuchar con urgencia, aunque les incomode. Dios te hizo padre, no salvador. Tú no llevas sobre tus hombros la responsabilidad de redimir las decisiones de tus hijos adultos. No fuiste llamado a interponerte entre ellos y las consecuencias de sus elecciones. No eres el Espíritu Santo que convence, ni el Cristo que restaura, ni el Padre eterno que disciplina. El rol de padre, aunque honroso y esencial, tiene límites establecidos por Dios. Cuando ese límite se traspasa, lo que alguna vez fue guía se transforma en control. Y el control, aunque venga disfrazado de protección, es una forma de incredulidad, es el intento humano de reemplazar lo que solo Dios puede hacer. La palabra es clara. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Romanos 14:12. Esta declaración no solo establece la responsabilidad individual, sino que libera al padre o a la madre que ha cargado demasiado tiempo con lo que no le corresponde. No será juzgado por la adultez que ellos decidan vivir. No se te pedirá cuenta por las decisiones que ellos tomen fuera de tu consejo. Tu labor fue instruir, corregir, orar y guiar mientras era tu tiempo de hacerlo. Pero cuando llega el momento en que el hijo crece y decide su camino, el rol cambia. Es entonces cuando debes retroceder, no por falta de amor, sino por obediencia a Dios. Una de las imágenes más poderosas de la palabra respecto al trato de Dios con el ser humano es la de la siembra y la cosecha.
En Gálatas 6:7 se nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Este principio es inquebrantable, no por dureza, sino por justicia divina. Cuando los padres se convierten en salvadores emocionales de sus hijos adultos, interrumpen este principio. Intentan impedir que sus hijos enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones. Pero toda cosecha evitada es una lección no aprendida. Y toda corrección eludida es un carácter no formado. Dios no es un padre permisivo. Él ama demasiado como para protegernos de toda consecuencia. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. La disciplina no es castigo, es redención. No es ira, es formación. Cuando un padre humano decide salvar a su hijo adulto de las consecuencias que le corresponden, está diciéndole con sus acciones, mi amor es más sabio que el amor de Dios. Pero la verdad es que solo el trato del Padre Celestial puede transformar el corazón endurecido. Solo su proceso puede producir verdadera madurez. Dios no trabaja desde la sobreprotección, sino desde el proceso. No hay redención sin responsabilidad. No hay cambio sin confrontación. Y el amor que evita la confrontación por miedo a herir termina siendo un amor que permite la destrucción. El sacerdote Elí sabía que sus hijos profanaban los sacrificios del Señor, pero no actuó con autoridad espiritual. Los reprendió con palabras suaves, pero sin acciones. La respuesta de Dios fue definitiva, porque yo le he dicho que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. 1 Samuel 3:13. La inacción del padre fue considerada pecado ante Dios. No porque no amara a sus hijos, sino porque no asumió su rol con verdad. El amor sin firmeza es un amor que no protege, sino que expone. Jesús, al hablar con sus discípulos, fue claro sobre el costo de seguirle. No suavizó las exigencias del reino. En Mateo 10:37 declaró, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esta afirmación no pretende dividir, sino ordenar las prioridades espirituales. Amar a Dios sobre todas las cosas es lo que permite amar a los demás de manera correcta. Cuando se ama más al hijo que a la voluntad de Dios, se corre el riesgo de idolatrar la relación familiar. Y toda idolatría conduce a la ceguera espiritual. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue instruido a no tomar para sí el lugar que solo Dios debe ocupar. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses además de mí. Éxodo 22, 2, 3. Esto no se limitaba a imágenes físicas, sino a todo aquello que ocupara el centro del corazón. Cuando el hijo adulto se convierte en la fuente de tu identidad, en el eje de tus decisiones, en la razón de tus angustias, ha tomado el lugar que solo le corresponde a Dios. Y lo que comienza como cuidado, termina como dependencia. Lo que comenzó como amor, termina como encadenamiento emocional. En la parábola del hijo pródigo, el padre permite la partida. No porque no ame, sino porque entiende el valor del proceso. Él no busca retener por fuerza lo que debe aprender por libertad. El hijo parte, desperdicia todo. Enfrenta hambre, soledad y miseria. Y entonces recuerda a su padre. En Lucas 15:17 leemos, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese momento de despertar no hubiera llegado si el padre hubiese
evitado su caída. Fue la consecuencia lo que abrió la puerta al arrepentimiento. Fue el sufrimiento lo que quebró el orgullo. Y fue la libertad del Padre lo que permitió que el Hijo regresara con humildad. Cuando los padres se convierten en muros que impiden a sus hijos adultos tocar fondo, también se convierten en barreras que impiden su redención. Porque Dios no trabaja en la comodidad. Él moldea el carácter en el fuego, disciplina en el desierto, forma en la escasez. Y si tú interrumpes ese trato divino por temor o por afecto mal entendido, no estás ayudando, estás estorbando. El apóstol Pablo lo entendía con claridad. A los corintios les escribió: entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Primera carta a los Corintios 5:5. Estas palabras, lejos de ser duras, revelan la seriedad con la que Dios trata el pecado. El amor verdadero no consiente. El amor verdadero no excusa. El amor verdadero busca la salvación del alma, no la comodidad temporal del cuerpo. La autoridad espiritual que Dios ha dado a los padres no es para ejercerla desde el temor, sino desde la obediencia. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la importancia de la corrección. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Esta verdad no expira con la edad. Aunque los métodos cambian, la responsabilidad de hablar verdad permanece. Pero esa verdad debe ser comunicada desde el lugar correcto. No desde la necesidad de controlar, sino desde el deseo de liberar. No desde la ansiedad de evitar errores, sino desde la fe en que Dios sabrá obrar incluso a través del dolor. El Padre que ora más de lo que interviene, que intercede más de lo que invade, que ama sin necesidad de poseer, es el Padre que ha comprendido el diseño de Dios. No se trata de abandonarlos, sino de devolverles al único que puede transformarlos. No se trata de desentenderse, sino de confiar, porque Dios no ha perdido el control. Él conoce sus caminos, sus pensamientos, sus decisiones, y aunque tú no puedas entender por qué actúan como actúan, Él sí sabe cómo alcanzarlo. Dios no necesita asistentes, no necesita intermediarios emocionales que suavicen sus procesos. Él necesita padres que confíen, que oren, que esperen. Padres que, como Abraham, estén dispuestos a poner sobre el altar lo más amado, sabiendo que Dios es poderoso para resucitar lo que se entrega. En Hebreos 11:17 leemos: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Este acto de entrega no fue el fin, fue el fin, fue el comienzo de la promesa cumplida. Cuando entregas a tu hijo adulto en manos de Dios, no lo pierdes, lo colocas en el único lugar donde realmente puede ser transformado. La necesidad de intervenir continuamente, de controlar cada paso, de anticipar cada caída, de proteger cada decisión, es una señal de que el corazón aún no ha soltado, y lo que no se suelta no puede ser bendecido. Jesús enseñó que quien quiera seguirle debe tomar su cruz y negarse a sí mismo. Eso también implica renunciar a la necesidad de controlar los caminos de otros, incluso cuando esos otros son tus propios hijos. No fuiste llamado a cargar el futuro de tus hijos sobre tus hombros. Fuiste llamado a creer que Dios es capaz, que su palabra no regresa vacía, que su trato es perfecto, que su amor es mayor, que su justicia es justa, que su disciplina es redentora, que su tiempo es exacto, que su obra no depende de ti, pero sí cuenta con tu fe. Y esa fe se demuestra cuando decides soltar, orar y confiar. La honra es una de las columnas más poderosas en la relación entre padres e hijos, una ordenanza espiritual que trasciende edades y cultura. No es un acto ceremonial ni una cortesía cultural, sino un mandato divino que lleva consigo promesas específicas.
En Éxodo 20:12 Dios declara: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esta instrucción no tiene condiciones. No dice, honra si fueron perfectos. No dice, honra si estás de acuerdo con ellos. Honra porque en el orden de Dios el reconocimiento a la figura parental está ligado a la bendición. Pero en estos tiempos muchos padres se han conformado con una versión distorsionada de esa honra. Una honra que no nace del respeto, sino del interés, que no brota de la gratitud, sino de la manipulación emocional, que no edifica la relación, sino que la contamina silenciosamente. Muchos hijos adultos saben exactamente qué decir, cómo comportarse, qué tono usar para mantener la aprobación de sus padres mientras llevan una vida completamente ajena a la obediencia, a la responsabilidad y a la reciprocidad. Han aprendido a usar el lenguaje de la honra como una máscara, mientras sus decisiones contradicen los valores que recibieron en su formación. Y los padres, muchas veces agotados por años de lucha, se aferran a esos gestos vacíos como si fueran señal de buen fruto. Pero Dios no se deja engañar por las apariencias y tampoco quiere que sus siervos lo hagan. En Isaías 29:13 se lee: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa misma honra hueca, fingida, superficial, es la que muchos padres están recibiendo sin saber que detrás hay un corazón que ha dejado de temer a Dios y de valorar a quienes lo formaron. La honra verdadera no se limita a un llamado ocasional, ni a una visita estratégica cuando hay necesidad. Tampoco se define por palabras amables pronunciadas sin convicción. La honra bíblica produce frutos. Se traduce en decisiones responsables, en respeto sincero, en gratitud constante. No necesita ser recordada porque nace de una comprensión espiritual. Jesús, cuando confrontó a los fariseos por su hipocresía, les señaló cómo habían torcido el mandamiento de honrar a los padres, justificando su indiferencia con excusas religiosas. En Marcos 7:10-13 dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Pero ustedes dicen, si alguien dice al padre o a la madre, cualquier ayuda que pudiera darte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer más por su padre o por su madre. Así invalidan la palabra de Dios con su tradición. Jesús no estaba simplemente criticando un rito religioso, estaba denunciando una actitud del corazón, una falsa honra que usaba lo espiritual como excusa para evadir lo moral. Muchos padres han caído en una trampa peligrosa: aceptar migajas de atención como si fueran evidencia de afecto profundo. Justificar la ausencia con la frase están ocupados. Normalizar la indiferencia diciendo es que así son los jóvenes ahora. Tolerar faltas de respeto encubiertas bajo el argumento por lo menos no me han abandonado. Pero ninguna de estas actitudes se alinea con la honra que Dios espera. La honra bíblica se manifiesta en el trato, en la disposición, en el cuidado, en el consejo recibido, en la actitud que el hijo tiene aún en la distancia. Honrar es proteger la dignidad del padre y la madre en todo tiempo. Es darles su lugar en decisiones importantes. Es cuidar no solo de su sustento, sino de su honra delante de los demás. Cuando la relación entre padres e hijos se convierte en una dinámica donde el hijo impone y el padre cede por temor a perder la conexión, ya no hay honra, hay manipulación. Y todo lo que se construye desde la manipulación termina desgastando el alma. En Proverbios 30:17 está escrito: el ojo que se burla del padre y desprecia la enseñanza de la madre, los cuervos del valle lo sacarán y lo devorarán los hijos del águila. Esta imagen fuerte y gráfica no es una exageración poética, es una advertencia
profética. Quien desprecia la instrucción, quien se burla del consejo, quien usa la cercanía solo como medio de beneficio, está sembrando juicio para su futuro. La honra no es una herramienta de control, es una demostración de carácter. Y todo hijo que ha sido instruido en el temor del Señor conoce esta verdad, aunque no siempre quiera vivirla. Los padres que permiten que la honra se convierta en una herramienta emocional negociable terminan siendo rehenes de la necesidad de aprobación. Hay madres que caminan con cautela alrededor de sus hijos adultos, como si un paso en falso pudiera provocar el silencio, el rechazo o la indiferencia. Hay padres que se contienen de corregir porque temen el distanciamiento, como si su autoridad espiritual hubiera caducado con la mayoría de edad de sus hijos. Pero Dios no llamó a los padres a vivir en temor, sino en verdad. Y la verdad, aunque duela, restaura. En Juan 8:32, Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando se confronta con amor y firmeza, la falsa honra queda expuesta y se abre la puerta para que el corazón sea transformado. El orden de Dios es claro y no cambia con los tiempos. Honrar a los padres es un mandato eterno y quienes lo rompen no pueden esperar cosechar bendición. Muchos conflictos internos, muchas puertas cerradas, muchas áreas de estancamiento en la vida de hijos adultos tienen raíz en una honra quebrantada. En Efesios 6:2-3 se reitera el mandamiento original. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo no está citando por tradición, sino por revelación. Él entiende que hay principios espirituales que cuando se quiebran, provocan consecuencias reales. No importa cuán avanzada sea una sociedad, no importa cuán moderna sea una cultura, los principios del reino permanecen inamovibles. Hay padres que están orando por restauración en la vida de sus hijos, sin darse cuenta de que esa restauración no será completa mientras la honra no sea genuina. Porque el corazón altivo no puede recibir lo que solo se otorga en humildad. Y la honra es un acto de humildad. Reconocer a los padres como instrumentos de Dios, valorar su experiencia, agradecer su sacrificio, honrar su presencia o su memoria, todo eso no es solo emocional, es profundamente espiritual. Y cuando se quiebra no se daña solo una relación humana, se toca una estructura espiritual que sostiene la bendición. Dios quiere sanar familia, pero muchas veces esa sanidad comienza por el reconocimiento de un desorden en la honra. No se puede construir sobre cimientos fracturados. No se puede recibir lo nuevo mientras se tolera lo falso. El padre o la madre que hoy reconoce que ha sido objeto de una honra fingida no debe callar por miedo, sino hablar con sabiduría, no desde la herida, sino desde la autoridad que Dios le ha conferido. No desde el dolor, sino desde el entendimiento de que hay bendición cuando se restaura el orden divino. Es preferible un momento de incomodidad que una vida de desgaste. Es preferible una conversación difícil que una relación basada en apariencias. El Señor no desea que sus siervos vivan mendigando amor ni respeto. Él llama a sus hijos a caminar con dignidad, a entender que su valor no depende de la conducta de los demás. Pero también llama a los padres a posicionarse en su lugar espiritual con firmeza. La honra que no se exige se diluye. La honra que se tolera de forma fingida pierde su poder. La honra que no es corregida cuando se pervierte se convierte en costumbre. Por eso es necesario un despertar, un retorno al diseño, una confrontación espiritual que abra los ojos y despierte las conciencias. Porque cuando la honra es restaurada,
la bendición vuelve a fluir. Dios no quiere que seas rehén de una apariencia. No quiere que tu corazón se consuele con gestos vacíos, ni que tu espíritu se conforme con lo superficial. Él desea que vivas desde la verdad, que habites en relaciones donde lo espiritual sea auténtico, donde el respeto sea constante y donde la honra no se limite a palabras, sino que se traduzca en hechos. Esa es la honra que Él bendice. Esa es la honra que sostiene generaciones. Esa es la honra que edifica familias que perduran. Hay una idea profundamente equivocada que se ha instalado en el corazón de muchos padres. Una mentira disfrazada de nobleza que les ha hecho creer que establecer límites es una forma de abandono, que decir no es una señal de indiferencia, que tomar distancia emocional de los conflictos no resueltos de sus hijos adultos es una traición al amor que le juraron desde la cuna. Pero la verdad espiritual es otra, más profunda y más liberadora. La libertad no es abandono, es obediencia, es sabiduría, es madurez y es parte esencial del amor verdadero. El apóstol Pablo escribió con claridad sobre la diferencia entre la carne y el espíritu y cómo la libertad no es excusa para la indulgencia. En Gálatas 5:13 dice: ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la carne. Más bien, sírvanse unos a otros humildemente por amor. Este principio aplicado a la vida familiar revela una clave crucial. La libertad que Dios nos da no nos desliga del amor, sino que transforma la manera en que lo expresamos. No hay contradicción entre poner límites y seguir amando. Es más, el amor que no establece límites se convierte en algo inestable, inseguro y muchas veces destructivo. Hay quienes han confundido el cuidado con la invasión. Hay quienes, movidos por la angustia, siguen interfiriendo en la vida de hijos que ya no están bajo su techo, pero siguen atados a su autoridad emocional. Pero el llamado de Dios no es a perpetuar la dependencia, sino a fomentar la responsabilidad. El mismo Dios que nos guía con su palabra también nos confronta cuando necesitamos crecer. No hay un solo ejemplo en la Biblia donde Dios haya sustituido la voluntad del hombre para protegerlo de una decisión equivocada. Su amor no cancela nuestra libertad, la respeta y en esa libertad espera que maduremos. De la misma manera, todo padre o madre que ha instruido con rectitud debe saber en qué momento detenerse y permitir que el trato de Dios complete lo que la crianza ya no puede hacer. En la historia del hijo pródigo, ya vista desde otros ángulos, se encuentra también esta verdad: el padre no abandonó, pero tampoco fue tras él. No suplicó, no mendigó, no vigiló de lejos. Permanece en su lugar, con los brazos abiertos, pero sin sacrificar su dignidad. El padre esperó, el padre oró, el padre preparó el terreno para la restauración, pero nunca comprometió sus principios por miedo a perder al hijo. Y cuando el hijo regresó, no lo encontró vencido ni derrotado, sino firme y lleno de amor. Lucas 15:20 dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ese abrazo no es signo de debilidad, sino de fortaleza emocional. El padre que ama desde la verdad no teme al silencio del hijo, no se arrodilla ante su ingratitud, no negocia sus principios por una visita ocasional. El amor que no se protege termina agotado. El amor que se desgasta en sostener lo insostenible deja de ser una fuente de vida y se convierte en un instrumento de opresión. En 1 Corintios 13:5, cuando se describe el amor
verdadero, se nos dice que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se obsesiona con controlar. El amor no se aferra al poder de decisión. El amor no se alimenta de la necesidad del otro para sentirse valioso. El amor se entrega, pero también se retrae cuando es necesario. El amor permanece, pero sin anularse. El amor acompaña, pero sin perderse en el camino del otro. Establecer límites no es una reacción, es una convicción. Es entender que Dios no te ha llamado a sostener una vida entera con tus fuerzas, ni a reponer constantemente lo que se pierde por desobediencia. Dios no espera que seas salvavidas de adultos que rehúsan nadar. En Proverbios 19:19 se dice: el hombre de gran ira llevará el castigo, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Este principio es aplicable a muchas conductas destructivas. Cuando se interviene continuamente para evitar que el hijo adulto enfrente la consecuencia de sus actos, se perpetúa el ciclo. Lo que hoy salvas, mañana lo repetirás. Lo que hoy toleras, mañana lo justificarás. Y lo que hoy justificas, terminará por gobernarte. La verdadera libertad nace cuando comprendes que no puedes vivir dos vidas. No puedes vivir tu vida y además intentar vivir la de tus hijos. No puedes obedecer por ellos, decidir por ellos, corregir por ellos, sacrificarse por ellos como si aún estuvieran en la cuna. La responsabilidad, cuando es forzada, pierde su poder. El crecimiento, cuando es suplantado, se detiene. Y el amor, cuando se hace sin sabiduría, se convierte en un peso que el alma no está diseñada para cargar. En Eclesiastés 3, 5-6, leemos: hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar, un tiempo para buscar y un tiempo para dar por perdido. El discernimiento espiritual nos permite identificar cuándo estamos sembrando con esperanza y cuándo estamos reteniendo por miedo. Muchos temen que al establecer límites sus hijos se alejen emocionalmente, pero lo que en realidad los ha alejado es la falta de autenticidad en la relación. Una relación donde no hay límites, donde todo se permite, donde nada se confronta, se vuelve frágil, se llena de silencios cargados y de emociones reprimidas. Una relación donde no hay claridad, no hay dirección, y donde no hay dirección no hay crecimiento. El propósito de la libertad es producir madurez, no provocar distancia. Dios no nos da libertad para que nos apartemos, sino para que nos acerquemos con una comprensión más profunda de lo que significa amar en espíritu y en verdad. La libertad sana restaura la dignidad. Cuando un padre se libera del miedo a poner límites, también le otorga al hijo la oportunidad de responder con madurez. Cuando un padre se permite decir: ya no puedo seguir resolviendo esto por ti, también le da al hijo la posibilidad de encontrarse con Dios en su propia búsqueda. En Hebreos 12:11 se nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El fruto de la disciplina no es inmediato, pero es seguro. Lo que se hace con firmeza y en obediencia a Dios nunca regresa vacío. Y el silencio respetuoso, cuando es guiado por el Espíritu, también es una forma de instrucción. No hay llamado más alto que vivir en la verdad. Y la verdad, cuando se ama, produce libertad. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:30 y 1:32. Este principio aplica también al corazón del Padre. No hay libertad mientras vivas sujeto a la necesidad de aprobación. No hay libertad mientras el miedo a ser malinterpretado te haga
renunciar a tus convicciones. No hay libertad mientras tengas que elegir entre tu paz y la comodidad de otros. Dios no desea que vivas dividido. No te diseñó para existir entre la culpa y la compasión, entre el amor que da y el temor que retiene. Fuiste llamado a vivir con integridad. Fuiste llamado a reflejar el carácter de un Padre Celestial que no solo ama, sino que también corrige, que no solo bendice, sino que también poda, que no solo abraza, sino que también disciplina. La libertad no te hace menos madre, no te vuelve un padre distante, no cancela lo que sembraste con lágrimas. La libertad honra todo lo que diste al colocarlo ahora en manos de Dios. La libertad no te arranca del corazón de tus hijos, te posiciona con autoridad para seguir guiando desde el lugar correcto, ya no desde la culpa, sino desde la fe, ya no desde el miedo, sino desde la confianza, ya no desde la ansiedad de resolverlo todo, sino desde la paz de saber que el Dios que comenzó la obra en ellos será fiel para completarla. Y si en ese camino hay rechazo, que sea por fidelidad a la verdad, no por miedo a la incomodidad. Si hay distancia, que sea con propósito, no con amargura. Si hay silencio, que sea espacio para que la voz de Dios sea más audible. Porque muchas veces cuando la voz del Padre calla, la voz del Padre eterno comienza a resonar. Y esa voz transforma, esa voz quebranta, esa voz restaura. No temas ser libre, no temas soltar, no temas amar desde el lugar que Dios te está revelando. No es abandono, es obediencia, es alinearte con el orden del cielo, es decirle a Dios, ya he hecho lo que me tocaba. Ahora te lo entrego, ahora lo sostienes tú. Hay un silencio que edifica, un silencio que permite que la voz de Dios resuene con claridad, que revela sabiduría y madurez, pero también hay un silencio que se convierte en una grieta por donde se filtra la destrucción. Un silencio que no nace de la prudencia, sino del temor. Un silencio que evita el conflicto, pero abre las puertas al caos. Cuando un padre calla lo que debe corregir, cuando una madre tolera lo que Dios ya ha confrontado en su corazón, cuando el temor a perder el afecto pesa más que el mandato de hablar la verdad en amor, se instala una dinámica invisible que poco a poco va desgastando el alma y distorsionando el orden de Dios. En la relación con los hijos adultos, ese silencio se convierte en cómplice del error. Y aunque a los ojos del mundo parezca amor, a los ojos de Dios puede ser negligencia. La Escritura no deja lugar a dudas respecto al llamado a corregir. En Ezequiel 3, 18 a 19, Dios establece un principio espiritual ineludible. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no le adviertes, ni le hablas para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares y él no se apartare de su impiedad, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Este llamado no se limita a los profetas o líderes espirituales. Es una exhortación a todo aquel que tiene una posición de autoridad moral y espiritual. Y no hay autoridad más significativa que la que se ejerce sobre un hijo. La voz del padre, la instrucción de la madre, son instrumentos divinos para redirigir caminos que se desvían. Y cuando esas voces callan por cansancio o por miedo, se interrumpe un canal de corrección que Dios estableció con propósito. El silencio, cuando no es guiado por el Espíritu Santo, se vuelve un terreno fértil para que la rebeldía se afirme. El hijo que nunca es confrontado se convence de que su camino es correcto. La hija que nunca escucha un límite claro interpreta el silencio como aprobación. No porque los padres estén de acuerdo, sino porque ya no saben cómo decirlo. Porque después de años de conflictos, decepciones o cansancio, optan por callar para evitar la tensión. Pero el conflicto
que se evita en el presente se multiplica en el futuro. Lo que no se confronta con verdad se termina normalizando. Y lo que se normaliza en el alma se arraiga en el carácter. Jesús mismo en su ministerio nunca evitó la confrontación cuando fue necesaria. En Mateo 23 habla con firmeza a los fariseos señalando su hipocresía, no para humillarlos, sino para exponer el estado real de sus corazones. La verdad que no se dice por temor, se convierte en mentira encubierta. El amor que no se atreve a hablar se vuelve débil y el respeto se disuelve en la tolerancia mal entendida. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo con estas palabras: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De 1 Timoteo 4:2. Estas instrucciones no aplican solo a la iglesia, sino también al hogar. Porque la primera iglesia que se pastorea es la familia. Y los primeros discípulos que se forman son los hijos. El precio del silencio es alto. Se paga con el deterioro de la relación. Se paga con el resentimiento acumulado. Se paga con la distancia emocional que crece cuando no hay verdad. Porque el alma reconoce cuando la conexión es auténtica y cuando es superficial. Y si lo único que se conserva es una paz aparente, basada en la evasión del conflicto, tarde o temprano esa paz se desmorona. Dios no nos llamó a mantener la apariencia de unidad, sino a vivir en una comunión real, que muchas veces implica decir lo que no es cómodo, pero sí necesario. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre la importancia de la corrección. En Proverbios 27:5 se declara: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El amor que no se expresa con verdad se convierte en una sombra. Se percibe pero no transforma, se siente pero no redirige. La reprensión, cuando nace de un corazón guiado por el Espíritu, no destruye sino que redime. Porque Dios no corrige para humillar sino para restaurar. No habla para herir, sino para alinear. Y todo padre o madre que ha sembrado con fe también debe aprender a corregir con firmeza, confiando en que esa palabra, aunque al principio no sea bien recibida, producirá fruto en el tiempo de Dios. Hay momentos en los que el silencio parece la única opción, especialmente cuando los hijos ya no escuchan, cuando responden con dureza, cuando cada intento de corrección ha sido rechazado. Pero incluso entonces el llamado a la verdad permanece. No siempre será una palabra hablada, puede ser una carta, una conversación corta, una afirmación firme. Lo importante es no ceder al miedo, porque el temor, cuando guía nuestras decisiones, reemplaza al Espíritu Santo, y lo que es guiado por el temor termina cediendo a la confusión. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese después es clave. Muchos padres han perdido la esperanza porque no vieron resultados inmediatos. Pero el fruto de la corrección no siempre es visible en el momento. Es una semilla plantada en el alma que Dios riega con circunstancias, con tiempo, con procesos que muchas veces escapan a nuestro entendimiento, pero es real y es efectiva y cumple su propósito. Callar puede parecer una solución temporal, pero a la luz de la eternidad puede significar la pérdida de una oportunidad divina para redireccionar una vida. La palabra hablada en el tiempo justo puede ser el instrumento que Dios use para despertar una conciencia dormida. En Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata
es la palabra dicha como conviene. No toda palabra transforma, pero la palabra nacida del Espíritu dicha en obediencia penetra donde nada más puede hacerlo. No se trata de hablar por hablar, ni de imponer por imponer. Se trata de dejar que Dios hable a través de ti, con claridad, con convicción, con amor, pero también con autoridad. La obediencia al mandato de hablar no depende de la reacción del otro, sino del llamado que hemos recibido. Jeremías fue llamado a hablar a un pueblo que no lo escucharía, pero fue obediente. Jesús predicó a multitudes que luego lo rechazaron, pero no detuvo su mensaje. La verdad, cuando es callada, deja de ser instrumento de Dios. Pero cuando es pronunciada, incluso si no es recibida, se convierte en semilla de justicia. En Isaías 55:11, Dios declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esa palabra, cuando es liberada, no necesita nuestra manipulación, solo necesita nuestra obediencia. Dios no quiere que vivas en el silencio de la resignación. No quiere que te encierres en la idea de que ya no puedes decir nada. No quiere que cargues con la culpa de haber permitido errores por miedo a corregir. Él te llama hoy a recuperar tu voz. Una voz firme, no agresiva. Una voz llena de verdad, no de desesperación. Una voz guiada por su palabra, no por el dolor, porque esa voz puede ser el instrumento que rompa cadenas, que despierte conciencias, que prepare el camino para el regreso de corazones que se han extraviado. Cuando los hijos crecen y toman su propio camino, muchos padres experimentan una sensación de vacío, que es difícil de nombrar. Ya no se necesita la misma atención constante, ni las responsabilidades son tan inmediatas, pero el corazón permanece alerta, anhelando seguir siendo útil, seguir sintiéndose necesario. Sin embargo, ese anhelo no siempre encuentra respuestas claras. Algunos comienzan a pensar que su propósito terminó, que ya dieron todo lo que tenían que dar, que su misión estaba ligada únicamente a la etapa de crianza. Pero ese pensamiento no viene de Dios, porque mientras tengas aliento de vida, tu propósito sigue en pie. La palabra de Dios no muestra una sola historia donde la edad o la etapa de vida anulen el llamado divino. Moisés fue llamado en el desierto cuando ya no esperaba nada. Ana fue escuchada en su clamor cuando todos la habían olvidado. Abraham fue activado en la promesa cuando la lógica humana decía que era tarde. El propósito de Dios no se somete al calendario del hombre. En Isaías 46:4, Él declara: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y yo los llevaré. Yo los sostendré y los libraré. Esta promesa no es poética, es una afirmación espiritual. Dios no abandona lo que forma, no desecha a quien llamó y no cancela lo que Él mismo diseñó para ti. Hay padres que dejaron de orar por sus propios sueños porque pusieron toda su energía en los de sus hijos. Hay madres que enterraron talentos, habilidades y llamados por temor a descuidar el hogar. Pero ahora que los hijos han partido, que han formado sus vidas o incluso se han alejado, queda un espacio que Dios no quiere llenar con tristeza, sino con nueva visión. No es el fin, es una transición. Y las transiciones en el reino son lugares donde Dios revela lo que antes estaba oculto. El enemigo ha intentado convencer a muchos de que su tiempo ya pasó, que lo mejor quedó atrás, que ahora solo queda resignarse. Pero esa es una mentira que debe ser confrontada con la verdad de la Escritura. En Filipenses 1:6, Pablo afirma: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta obra no se detiene cuando tus hijos se van.
no se congela por la edad, no se debilita por las circunstancias. Dios no hace pausas en su propósito. Él sigue perfeccionando, sigue guiando, sigue hablando. Tienes una voz que aún debe ser escuchada. Tienes experiencias que aún deben ser compartidas. Tienes oraciones que aún no han sido contestadas, pero que siguen siendo parte del plan divino. No vivas en función de lo que tus hijos hagan o no hagan. Vive en función del Dios que te sostiene. Él quiere reactivar lo que el desgaste apagó. Quiere devolverle sentido a tus días. Quiere mostrarte que el propósito no terminó con la crianza. Apenas está entrando en una nueva dimensión. Este no es el tiempo de retirarte espiritualmente. Es el tiempo de levantarte con autoridad, sabiendo que si Dios te permitió llegar hasta aquí, es porque aún hay batallas que solo tú puedes enfrentar. Palabras que solo tú puedes decir. Puertas que solo tú puedes abrir desde la oración, la enseñanza, el servicio y la obediencia. Porque no fuiste llamado solo a criar hijos. Fuiste llamado a impactar generaciones. Y ese llamado sigue vigente. Hay una libertad que no depende de lo que hagan tus hijos. No se construye con sus decisiones, ni se derrumba con sus rechazos. Es una libertad que nace en el espíritu, que se activa cuando entiendes que tu identidad no está atada a un rol, sino a una relación con Dios que no cambia, que no se agota, que no se condiciona a los resultados de nadie más. Ser padre o madre fue una asignación que marcó una etapa, pero no puede ser tu única definición, porque antes de que fueras padre ya eras hijo de Dios, y ese vínculo permanece eterno. Cuando sueltes lo que no te corresponde cargar, descubrirás que el amor no desaparece, se purifica. La fe no se debilita, se profundiza, y tu propósito no termina, se transforma. El mayor acto de fe que puedes hacer hoy no es intentar cambiar a tus hijos, no, sino entregarlos por completo al único que verdaderamente puede. Y al hacerlo, no pierdes influencia, la rediriges, porque la autoridad espiritual no necesita proximidad física ni control emocional para ejercer poder. Una oración hecha desde el Espíritu tiene más peso que 1000 instrucciones dadas con ansiedad. Muchos han vivido años con el alma encadenada a ciclos que ya debieron cerrarse. Pero Dios es experto en poner punto final donde el corazón solo ha puesto puntos suspensivos. Él no quiere que sigas dando vueltas en un desierto emocional mientras la promesa de descanso permanece intacta. Como hizo con Israel, Él te llama a entrar en una tierra nueva, una tierra donde tus días no están definidos por crisis ajenas, sino por asignaciones divinas. Una tierra donde la paz no es interrumpida cada vez que algo falla en la vida de tus hijos. Una tierra donde el gozo ya no depende de si ellos te buscan o te ignoran, si te agradecen o te critican, si te entienden o te rechazan. Dios está restaurando tu espacio interior, está limpiando el terreno de las emociones desgastadas, de las culpas heredadas, de los pactos no dichos que te ataron a funciones que ya no debes ejercer. No se trata de que dejes de amar, sino de que comiences a amar desde la libertad. No se trata de romper la conexión, sino de redefinirla desde la verdad. Y no se trata de imponer distancia, sino de recuperar el lugar que el cielo te asignó, no debajo de nadie, ni detrás de los errores de otros, sino firme en la presencia de aquel que te recuerda que aún tienes mucho por vivir. No seas rehén de un rol que ya cumpliste con fidelidad. No te encadenes a un vínculo que necesita ser entregado a Dios. Libérate, no para alejarte de ellos, sino para acercarte más a la voz que verdaderamente guía tus pasos. Porque cuando escuchas a Dios con claridad, todo lo demás encuentra su lugar.